Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde los estudios de Unión Radio Web, en su programación de podcast, en este caso su parte médico, con contenidos de salud y bienestar para todos ustedes, comenzando el año 2025. Este es el primero que vamos a poner en la secuencia de este año y como siempre todos hacemos algunas promesas de principio de año, no quería dejar pasar la oportunidad de estas fechas decembrinas recientes y las promesas de nuevo año para traerles temas que creo que son fundamentales. Es como lo básico que nosotros deberíamos tener y que nos permitirían navegar todo este año 2025 lo más sano posible. Por eso los temas de estas primeras sesiones van a estar relacionados con dos áreas fundamentales como son la hipertensión arterial y la diabetes. Vamos a ir sobre cosas que ustedes van a necesitar o quisieran saber y esos son los temas que tenemos en estas próximas sesiones. Igual, estos contenidos son atemporales, están guindados en nuestra plataforma de YouTube. Igualmente están en Spotify o Apple Music y por cualquiera de los buscadores ponen Parte Médico Julio Castro y le salen todos los programas. Si agregan una quinta palabra clave o una etiqueta como hipertensión arterial, les va a salir los temas que tienen que ver con hipertensión arterial. Ya después de casi 2 años completos, seguimos produciendo contenidos de interés para ustedes y novedades que tienen que ver con el mundo de la salud. Bueno amigos, sin más, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es fundamental, que es cómo se mide la tensión arterial. Con frecuencia vemos pacientes hipertensos o no hipertensos en nuestro consultorio, en los cuales les pregunto, ¿usted se mide la presión arterial de su casa? Y me dice, doctor, no, porque no tengo cómo medirla, no sé cómo se hace, tengo que llamar a un amigo, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a utilizar nuestro medicamento, nuestro aparato de medir la tensión que tenemos aquí y les voy a enseñar en lo práctico cómo se mide la tensión arterial y cuál es la lógica o todo el conocimiento que hay desde la medición de la presión arterial. Lo primero que quiero tener es muy importante y por eso empiezo con esto como uno de nuestros primeros capítulos es, creo que si hay algún consejo que yo le puedo dar a mis seguidores es controlen la presión arterial. Es decir, los pacientes que son hipertensos o toman tratamiento antihipertensivo deben mantener su tensión arterial controlada. Lamentablemente, los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que menos del 40% de los hipertensos están controlados. Es decir, hay más pacientes hipertensos descontrolados que no tienen control efectivo de la tensión arterial sobre los que sí están controlados. Por lo tanto, para mí creo que sería un plus el hecho de que ustedes, entendiendo estos contenidos que producimos para ustedes, usted logre controlar efectivamente su tensión arterial en este próximo año 2025. Creo que es una meta que todos deberíamos proponernos, lo mismo que el control de nuestra glicemia. Si nosotros controlamos esos dos factores, vamos a tener un beneficio en longevidad, en calidad de vida muy, muy, muy importante, inclusive más allá que tomar suplementos, etcétera, etcétera. Controlar estos dos elementos, que son la glicemia, es decir, la diabetes y la hipertensión arterial, es fundamental. Para darles una idea, casi la mitad de nuestros seguidores, que son mayores de 40 años, deberían tener alguna de estas dos condiciones, o diabetes o hipertensión, o tienen factores de riesgo, o tienen ambas, hipertensión y diabetes. Por lo tanto, hoy quisiera que nos quitáramos el mito de que no sé cómo medir la presión arterial, porque hoy hay elementos como este aparato de medición que son muy sencillos, que no requieren nada sofisticado y pueda hacerlo en mi casa. Lo primero que quiero explicarle es, para que ustedes entiendan con un ejemplo muy rupestre, cuál es la fisiología de la medición de la presión arterial o cómo es el mecanismo por el cual, el principio físico por el cual se mide la presión arterial. Voy a utilizar un ejemplo que es muy, que todos conocemos. Las arterias, nuestras arterias, por donde va la sangre, es una tubería, es un tubo, y voy a hacer la similitud de una manguera de jardín, esas mangueras verdes con las que regamos el jardín en nuestra casa, que hacen nuestros amigos, cuando vamos a la playa, lo que sea. Es una tubería que lleva un fluido dentro, que en el caso de la manguera es líquido, es agua, en el caso de la sangre, en el caso de las arterias es sangre, pero es exactamente el mismo principio. ¿Qué pasa si yo prendo la manguera está prendida, y yo piso la manguera o doblo la manguera? Ese fluido se obstruye el canal y empieza a hacer un ruido. Todos conocemos el ruido o estamos familiarizados con el ruido que hace una manguera cuando yo la
tuerzo, la doblo o cuando yo la piso. Empieza a haber un sonido y eso, el principio físico, un principio que se llama el principio de Bernoulli, que cambia un fluido laminar en un fluido turbulento y la turbulencia suena. Exactamente, es el mismo principio que se utiliza en la medición de la presión arterial. Yo en vez de pisar la manguera, lo que estoy haciendo con este brazalete es presionar la arteria para que disminuya el fluido y después voy liberando la presión del manómetro, que está aquí, para que vuelva a pasar el fluido. Entonces, la tensión arterial, el principio físico por el cual se mide la tensión arterial es producido por ese principio físico de Bernoulli, que es la modificación del flujo que va a través de una tubería, donde yo comprimo la tubería, es decir, la arteria, oblitero el flujo y después a medida que voy, vuelve a pasar el flujo. La única diferencia entre una manguera y nuestra arteria es que la manguera tiene un flujo continuo. Es decir, cuando yo abro la llave, el flujo es continuo todo el tiempo. En el caso de las arterias, nuestro flujo no es continuo, nuestro flujo es pulsátil y la pulsación obedece a la pulsación del corazón. Es decir, cada vez que el corazón late, viene como un taco de fluido, de sangre, y se detiene hasta que venga el próximo latido. Por lo tanto, en el caso de la presión arterial, el flujo no es continuo, sino es en ciclos, en el cual la presión arterial sistólica, es decir, tenemos dos presiones arteriales, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es la alta y la presión arterial diastólica es la baja. Repito, presión arterial sistólica alta, presión arterial diastólica la baja. La presión arterial sistólica me refleja la presión necesaria que yo tengo que hacer con el pie en la manguera o con el manómetro en mi brazo para obstruir el flujo. Y la presión arterial diastólica es la presión que yo tengo mínima necesaria para que reaparezca el flujo de nuevo. En el caso de los tensiómetros habituales que usamos los médicos en los consultorios, aunque muchos de ellos usamos este sistema también, lo que hacemos es que ponemos el estetoscopio y auscultamos, oímos el ruido de la pulsación del corazón y vamos inflando el manómetro, que es lo mismo que hace este aparato, y en el momento que dejamos de oír el ruido es el momento de la presión arterial sistólica. Exactamente lo mismo hace eso, pero no tengo que utilizar el estetoscopio, él lo detecta automáticamente. Y en el momento que vuelvo a oír la presión de pulso, es decir, vuelvo a oír las pulsaciones, es el momento de la presión arterial diastólica. Son exactamente la misma metodología. Uno en el caso de cuando utilizamos el estetoscopio más el tensiómetro con nuestro manguito. Y en este caso, esto es un tensiómetro que no requiere la utilización de estetoscopio. Por lo tanto, no tengo que oír nada. La persona lo puede usar en tu casa. Hoy en día hay diferentes marcas, todos están muy bien calibrados y te dan exactamente la misma información que el tensiómetro que utilizamos los médicos en nuestro consultorio. Si usted tiene dudas y es hipertenso y está teniendo mediciones raras, lleve su tensiómetro a casa de su médico y su médico le va a corroborar con el tensiómetro de su consultorio si su aparato está midiendo bien. Si no está midiendo bien, puede calibrarlo, pero si tiene dudas, llévelo a su médico para que lo tenga en su consultorio. ¿Qué condiciones debemos tener para medir la presión arterial? Con frecuencia, yo le mido la presión arterial a los pacientes y siempre me preguntan, doctor, ¿qué presión tengo? ¿Qué tensión tengo? Yo le digo 125/70. Ay, esa es mi tensión todo el tiempo. En realidad, la tensión arterial no está en el mismo valor todo el tiempo. Es como decir que un carro anda a la misma velocidad todo el tiempo. Un carro no anda a la misma velocidad porque cuando anda en subida necesita más potencia, cuando en bajada necesita menos potencia. Nuestro corazón y nuestro sistema nervioso autónomo que controla la presión de las arterias hace que si yo voy subiendo esas nieves o si yo estoy corriendo 10 kilómetros o si estoy en un entrenamiento en el gimnasio, mi corazón empieza a pulsar más rápido y mi tensión arterial puede eventualmente subir o bajar dependiendo del tipo de actividad que yo estoy haciendo. Entonces, nadie tiene la presión arterial exacta todo el tiempo. ¿Qué pasa? Si yo me siento y espero 10 minutos y me tomo la presión arterial y siempre hago lo mismo, llego, me siento, pues espero 10 minutos y me tomo la presión arterial, mi presión arterial debe más o menos parecerse, pero no es exactamente igual. Si utilizamos sistemas de medición más exactos, es decir, que mida
exactamente la presión arterial y yo la anoto, voy a ver que hay unas variaciones de presión arterial, pero siempre deberían estar dentro del rango de la normalidad. Entonces, ¿qué condiciones debo tener yo para medir la presión arterial? Uno, debo estar en reposo. Es decir, si yo no puedo llegar a medias, apenas termino de caminar, me tomo la tensión. Reposo unos 10-15 minutos, sentado o acostado y me tomo la presión arterial. Puede haber una variación de la presión arterial entre tomármela completamente acostado o tomármela sentado con mi espalda erguida. Puede haber una variación de la presión arterial de unos pocos milímetros de mercurio. Habitualmente no más de 5 a 10 milímetros de mercurio, pero puede haber una variación. Entonces tómesela siempre en la misma posición. Si llega en su casa, siéntese en la misma silla, póngase en el mismo sitio, descanse como le dije y mídase la presión arterial. Otra recomendación importante, mídala más o menos a la misma hora del día, porque, como les dije, cambia según las horas del día. Entonces, yo les recomiendo que se la midan en la mañana temprano, que les va a dar una medición basal y o eventualmente al final de la tarde, una vez que usted ya concluyó sus actividades, tiene 10, 12 minutos, 15 minutos de reposo en su casa, se queda tranquilo, se pone la presión arterial y lo mide y idealmente anote esos valores. Es importante que usted lo anote o que lo guarde. Algunos de estos aparatos tienen memoria, porque cuando su médico le pida la presión arterial, es bueno que usted le diga los valores. Ah, mira, aquí tengo un registro de presión arterial de mis últimos semanas y el médico con eso tiene mucha información que puede redireccionar el tratamiento o hacerlo mucho más activo. Entonces, consideraciones, tenga unos 10-15 minutos de tranquilidad, hágalo más o menos siempre a la misma hora, registre el valor de la presión arterial y ya vamos a ver cuáles son los valores que yo tengo que medir allí para la presión arterial y siempre hágalo más o menos en la misma postura. ¿Cómo es la forma de medir la presión arterial? Vamos a hacerlo aquí en vivo. Yo coloco mi brazalete. El brazalete es exactamente igual que yo mida en el lado derecho o en el lado izquierdo. Los médicos habitualmente examinamos al paciente por el lado derecho. Probablemente los pacientes no lo sepan, pero nosotros aprendimos cuando estudiamos medicina a examinar todos los órganos desde el lado derecho del paciente, excepto en muy pocas excepciones. Pero la mayoría de las veces examinamos al paciente del lado derecho, por lo tanto, la mayoría de las veces ponemos el brazalete en el brazo derecho porque es el sitio que tenemos más cerca para nosotros examinar al paciente. Pero en este caso lo voy a poner en el lado izquierdo porque es más fácil verlo en la cámara, pero la medición debe ser exactamente igual, ¿ok? No hay ninguna diferencia entre un brazo y el otro. De hecho, si hay diferencia sería normal y es algo que hay que estudiar. Entonces, yo pongo mi brazalete, ojo, el brazalete debe cubrir aproximadamente el 80% de mi antebrazo, ¿ok? De mi zona donde está el bíceps. El cable, la tubería, debería estar en la línea donde están las arterias. Las arterias de los brazos vienen por este lado. La braquiálica y la cefálica están aquí. Entonces, el lector, la tubería y el lector que está en el brazalete debería estar enfocada sobre el área donde está mi brazo exactamente. ¿Ok? Una vez que está puesto, dejo más o menos 2 dedos del pliegue del codo con el tensiómetro hacia arriba. Y otro elemento importante es que yo debería tener un brazalete de acuerdo a mi tamaño. Es decir, si yo soy una persona muy flaca y el brazalete me da 2 vueltas, no debería ser, debería buscar un brazalete de niño. Si soy una persona adulta muy flaca. Si soy un adulto obeso, voy a requerir un brazalete XL o doble XL para que me dé la vuelta necesaria. No puede quedar que cuando se infla el tensiómetro, el brazalete se abre. Si eso pasa, la tensión arterial no es válida. Entonces, debo medir, debo estar en esta condición. Yo soy una persona de contextura, digamos, quizás mediana grande. Esto es un brazalete L, 2 dedos hacia arriba y yo no tengo que hacer más nada que eso. Cuando utilizo un tensiómetro como este, que lo hace automáticamente. Simplemente le doy al botón de presión y a los pocos segundos voy a sentir la presión inflándose en mi tensiómetro que se va inflando y voy a sentir una presión. Para algunas personas esta presión es desconfortante, es decir, puede dar la sensación de dolor en determinado momento y los aparatos modernos suben hasta tanto ellos sienten que ya obliteraron la presión arterial. Es decir, ya tengo la presión necesaria. Cuando lo hacemos a mano, a veces tenemos que subir y bajar un poco. Ahí está bajando. Yo siento que voy bajando y voy viendo en mi monitor que va bajando. Podemos verlo aquí. Vamos a hacerlo un par de veces. Ahí va bajando. Y ahí me midió 138.99. Eso es una tensión alta, ojo. ¿Ok? Eso pasa porque yo estoy en esta actividad en este momento. Voy a volverlo a ciclar de nuevo. ¿Ok? Ahí dejo que se desinfle completamente. No debo hacer más de 2 o 3 mediciones en el mismo brazo. ¿Ok?
Eso pasa porque yo estoy en esta actividad. Normalmente debería estar normal, ¿ok? Voy a registrar de nuevo. Van a ver ahí cómo él empieza a subir la presión arterial, ahí, la presión con la que y el manguito se va inflando. ¿Ok? Hasta que llega al punto máximo. Hay un momento que se pone tenso, duro, fuerte. Y ahí me da mi evaluación de presión arterial. En este caso ya se normalizó, ¿ok? Yo hice un par de respiraciones y ahí me dice presión arterial sistólica, ¿ok? Para que lo vean ahí. La de arriba 124, presión arterial diastólica 77 y pulsaciones 58. Es el tercer número que está allí. Ahí tengo tres mediciones. 124, 77 y 58 mi presión arterial. Entonces, esos tres valores son tres valores que usted tiene que anotar o debe anotar para medir la presión arterial. Voy a hacerlo en el brazo derecho ahora para que vean que no hay mayor diferencia. ¿Okay? Me levanto, no puedo haber tela debajo. ¿Okay? Tengo que levantarme la camisa, tiene que estar el brazalete sobre la piel. Obviamente si lo hace una persona que lo ayuda a uno un poco más fácil, pero no tiene, con estos aparatos modernos no tiene por qué estar hecho para una sola persona. Presiono, él va a aumentar la presión progresivamente. Ahí va bajando. Ok, fíjense esta medición. Fíjense que cómo cambia. Ok, veamos a ver esta medición. Le ponemos ahí un poquito el zoom y tenemos una medición 128, 83, 53 de frecuencia cardíaca. Es diferente a la anterior. Con esto le quería decir que la variación de presión arterial se produce en todas las personas y es completamente normal. La de arriba es la sistólica, la de abajo la diastólica y 53 es mi frecuencia cardíaca, que es una frecuencia cardíaca normal. Entonces, fíjense, este aparato, independientemente de la marca, no me importa, no me pagan por decir la marca, tiene memoria guardada, tiene para guardar varios sujetos y simplemente un botón, tiene tres botones, el botón de prender y apagar, el botón de la memoria y el botón de cambiar de persona, porque en mi casa puede haber tres personas, mi esposa y yo, por ejemplo, o uno de mis hijos, o un tío, o un abuelito, y yo grabo cada una de las personas. Hay unos que tienen memoria, otros que no tienen memoria, vas a encontrar los más caros y los más baratos, pero el principio básico que ocurre es el principio básico de con todos los tensiómetros funcionan de la misma manera, utilizan el mismo principio. Quiero hacer un paréntesis aquí y el paréntesis que quiero decirles es no crean en cuentos de camino porque lo he visto mucho en TikTok y en Reel de Instagram, unos aparatos que usted pone el dedo, usted pone el dedo sobre la pantalla del celular, le dice la tensión arterial. Eso no sirve. ¿Okay? Hasta el momento no hay formas de medir la presión arterial que no sea a través de la técnica del manguito que infla la presión. En algunas condiciones, por ejemplo, en pacientes con terapia intensiva, para medir la presión arterial, metemos un catéter dentro de la arteria y ahí medimos la presión arterial directamente. Se puede medir por otra forma que es por pletismografía, pero son mediciones todavía complejas que requieren aparatos especiales. No creen cuentos de camino que usted poniéndole esto a un celular ya puede medir la presión arterial. De hecho, los saturómetros son buenos para medir la frecuencia cardíaca, pero no miden la tensión arterial. Ojo, es importante con eso porque he visto muchísimas propagandas en aplicaciones de teléfono, en TikTok, en Reel, en X, diciendo así como sale una señora con una bata, supuestamente médico, bota el tensiómetro y ahora utiliza una aplicación. La verdad, eso no funciona todavía y creo que es muy importante que tengamos esa definición clara. Uno de los elementos que quiero que ustedes tengan claros es por qué hablar de esto, por qué hablar de hipertensión. Hipertensión
probablemente es la primera causa de muerte en adultos en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Y quiero hablarle rápidamente de esta cosa. La tensión descontrolada me afecta el corazón, ¿ok? Puede dañar mis arterias del corazón. Puede afectar mis arterias del riñón y llevarme a insuficiencia renal. Puede afectar mi cerebro, las arterias y los nervios de mi cerebro, y eso es por lo que produce los accidentes cerebrovasculares. Puede producir lesiones en lo que llamamos el endotelio, es decir, a medida que me voy poniendo viejo, mis arterias se van poniendo un poco más duras, igual que las mangueras se van poniendo viejas, se van poniendo duras, y al ponerse las arterias duras, la tendencia normal es que a medida que aumente la edad, mi tensión arterial sistólica vaya aumentando progresivamente. Eso es una tendencia normal hasta cierto punto. Ya es por cierto punto ya es hipertensión. Pero nosotros tenemos que mantener la presión arterial controlada con ejercicio, con dieta o con medicamento cuando es necesario para mantenerlo dentro de ciertos valores. Los valores de presión arterial en general dependen de tu edad. No es lo mismo una persona de 35 años que una persona de 65 años. Porque como les dije, a medida que va aumentando la edad, va aumentando la presión arterial. Pero un objetivo primario, fundamental, que utiliza la Organización Mundial de la Salud para el criterio de la presión arterial es que la presión arterial diastólica, la baja, tiene que estar por debajo de 90 sistemáticamente, todo el tiempo. ¿Ok? Idealmente por debajo de 85. Entre 85 y 90 decimos que es una presión arterial diastólica límite y es quizás el objetivo número uno que utilizamos los médicos en los pacientes adultos jóvenes para mantener la presión arterial controlada. ¿Ok? Lo ideal es por debajo de 80, limítrofe entre 85 y 90 y así tiene que pasar nuestra presión arterial diastólica idealmente las 24 horas al día. Habitualmente cuando estamos dormidos la tensión arterial le baja a todo el mundo, pero durante la actividad durante el día aumenta progresivamente. Entonces, objetivo número uno, mantener la presión arterial diastólica, la baja, por debajo de 90 todo el tiempo. La presión arterial sistólica, en términos generales, debería estar por debajo de los 140. Aquí somos menos estrictos porque, como le dije, a medida que va aumentando la edad, mi tensión arterial sistólica, la alta, va aumentando progresivamente. Entonces es un objetivo secundario, pero también es algo, si yo me mido la presión arterial y tengo la sistólica en 160 y la diastólica en 90, debo ir al médico. Otro criterio importante que quiero transmitirles es, yo no soy hipertenso porque mida la tensión una vez y la tenga alta. Si yo choqué en el carro o tuve una discusión con el jefe y voy a tomarme la tensión, probablemente voy a tener la tensión alta. Eso no quiere decir que sea hipertenso. Eso es importante que lo tengamos claro. El diagnóstico de hipertensión arterial requiere la medición de varias veces de la presión arterial en diferentes situaciones y eso hace el diagnóstico. Utilizamos algunas otras herramientas que les voy a hablar en otro programa posteriormente. Hoy modernamente utilizamos el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es este mismo aparato, pero que va a pegar una microcomputadora que me meto en el bolsillo y el aparato me mide la tensión arterial dormido, despierto, en el trabajo, con el jefe, haciendo ejercicio, cuando estoy en mi casa cenando y me da un registro de 24 horas. Eso tiene otros criterios. ¿Okay? Vamos a hablar de eso en otro programa, del monitoreo ambulatorio de presión arterial, porque es una herramienta muy importante, muy útil que estamos utilizando en este momento. Pero esto, que lo podemos tener en nuestra casa, que es relativamente económico, es la herramienta fundamental. Si usted hace un registro de eso y lo guarda en un hoja Excel o lo nota en un cuadernito y se lo lleva a su médico, tiene casi la misma utilidad que el monitoreo ambulatorio de presión arterial. La diferencia es que no se lo puede hacer dormido porque no dormido no hay quien le tome la atención. Pero son bastante equivalentes. Pero puede ayudar ese tema. Entonces, moraleja del cuento, porque usted tenga la tensión arterial una vez no quiere decir que es hipertenso. Una vez que usted es hipertenso por los métodos diagnósticos habituales, es decir, tomo la presión arterial en varias condiciones, varias situaciones y la tengo alta y requiero tratamiento, solamente modificando nuestros hábitos, como el hábito de la ingesta de sal, el hábito del ejercicio, el hábito de los lípidos, el hábito del cigarrillo, que todos afectan la tensión arterial, puedo estar en una condición limítrofe y bajar a una condición normal aún sin tratamiento. Pero hay pacientes que, a pesar de modificar sus hábitos o sin modificar los hábitos, requieren tratamiento. Ese juicio tiene que hacerlo su médico, ¿ok? Y el médico es el que está indicado para decirle qué tipo de tratamiento. Vamos a hablar en un próximo
programa de la metodología del control de la hipertensión arterial utilizando diferentes aproximaciones médicas para ello. Para eso tenemos un invitado especial para eso. Pero amigo, no quería terminar hoy sin que ustedes entendieran cómo de fácil es medirse la presión arterial, cómo de fácil es entender cuáles son los criterios límites y que ustedes en su casa pueden establecer ese control de la tensión arterial que es muy importante, que yo quisiera que ustedes tuvieran durante todo este año 2025 y lo mantengan adelante. Si controlamos la hipertensión arterial, si controlamos la glicemia y además de eso hacemos un par de otras cosas, intervenciones en nuestra vida diaria, vamos a tener una vida muchísimo más sana, muchísimo más que otras cosas que a veces estamos pensando en otras intervenciones más costosas o más complejas. Amigos, no me queda sino despedirme, hacer de esto un podcast que espero lo puedan compartir con mucha gente, con sus amigos, con sus vecinos, con su vecina, con su familiar que es hipertenso. Mándenle el link, hagan copy link que está aquí abajo, le mandan el link y se lo mandan por WhatsApp para que vea en estos pocos minutos una forma sencilla, fácil y útil de medir la presión arterial. Manténgase sano, controlemos la presión arterial y nos vemos en un próximo episodio de Tu Parte Médico. Hasta luego.